Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor. Y así como hemos cantado, Señor, y alabando tu santo nombre, dándote honra y gloria a ti, Señor, y sabiendo que tú has vencido al enemigo en la cruz del Calvario, y reconociéndote y agradeciéndote por todo el sacrificio que hiciste al entregarnos a tu Hijo para encontrar salvación y vida eterna. Queremos poner nuestros corazones delante de ti, nuestra mente, nuestra alma, nuestro entendimiento, para poder, esta palabra que tú nos vas a dar, que la podamos comprender, la podamos entender. Quítanos de toda distracción, de todo mal pensamiento, de toda cosa que tengamos en la cabeza que nos quiera distraer ahorita. Vamos a concentrarnos estos minutos, Señor, para escuchar tu palabra, poder comprender lo que es el nuevo nacimiento. Y si hoy te place a ti, Señor, porque todo es conforme a tu buena y perfecta voluntad, el Espíritu Santo pueda transformarnos, guiarnos hacia el pecado, reconocer que somos pecadores y guiarnos hacia la verdad. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe. Ni mis palabras, ni mis pensamientos, sino solo tu palabra, que es la que habla todos los días a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que es el último de los evangelios. Cuando ya lo tengan ahí, digan amén. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1. Hoy vamos a hacer nada más del 1 al 8. Vamos a leer versículos del 1 al 8 en el Evangelio de Juan. Cuando ya lo tengan, decimos amén. Amén. Ok. Bueno, aquí lo leemos así para los nuevos. Leemos un versículo, comienzo yo, luego ustedes. Ya lo tienes, Juan. Si alguien puede ayudarle por ahí, alguno que ande ahí un poco extraviado. Somos pacientes porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a comenzar. Y la palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Ustedes el 2? Vino a Jesús de noche y les dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3 me toca. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 8, todos juntos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a seguirle de una vez. Me toca el 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? ¿Ustedes 10? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 12. ¿Cómo crees que los ángeles las celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Todos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora sí, tomamos asiento. Dije, de una vez vamos a leerlo todo. Lo vamos a hacer en 2 partes. Bueno. Primero vamos a ponernos con el contexto histórico de lo que está hablando aquí. La autoría de este relato del Evangelio se atribuye al apóstol Juan, tanto por las evidencias internas como externas. Fue escrito en Asia Menor, tal vez en Éfeso, a finales del siglo I, alrededor del 85 después de Cristo. El nombre de Juan se deriva del hebreo y arameo Yohanan, que significa Dios ha favorecido o Dios es compasivo. En griego, Ioannes
era hijo de Zebedeo y Salomé y primo del Señor Jesús. Él y su hermano Jacobo dejaron su oficio de pescadores para seguir a Jesucristo y ambos fueron designados apóstoles. El Señor los amonesta severamente por su impetuosidad y protagonismo y hasta les pone el sobrenombre de hijos del trueno, que en arameo es Boanerges. Pero una vez que la gracia hizo su efecto en ellos, se tornaron sensibles y profundamente espirituales. Juan hasta se recostaba en el pecho de Jesús debido al especial afecto que él había cobrado. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, el 4 Evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Estuvo exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por testificar a Jesucristo. El Evangelio de Juan contiene pasajes sin paralelo con los otros evangelios y los pasajes similares son presentados en forma muy diferente respecto al lenguaje y giros con que predica el Señor Jesús, así como los lugares de su ministerio. El objetivo del relato de Juan se centra en declarar el testimonio que Jesús dijo a sí mismo como el Hijo de Dios encarnado y como el Salvador del mundo. Exalta la deidad del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Narra testimonios de Juan el Bautista acerca del Cordero de Dios y el testimonio de Jesús respecto a sí mismo, revelándose no solo como el Hijo del Hombre, sino también como el Hijo de Dios. Él reveló a Dios y enfatiza el mensaje de vida eterna y abundante a quienes lo reconocen como tal. Nos habla ampliamente de la revelación de la deidad del Señor, el verbo o palabra de Dios, de la necesidad del nuevo nacimiento o regeneración, del sacrificio del Cordero, la eternidad y preexistencia de Jesús, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, su perfecta sabiduría y su santidad única y absoluta. Se diferencia entre los otros 3 relatos del Evangelio. Aquellos nos revelan las obras del Señor, lo que Él hizo, y este nos revela la persona de Jesucristo, quién es Él. Jesús presenta al Padre que lo envió y al Espíritu Santo que Él enviará como consolador. Muestra milagros de diversas índoles, así como parábolas ilustrativas de su persona. Nos habla de su muerte como el Cordero de Dios, sacrificado precisamente durante la celebración de la Pascua, y de su resurrección y ascensión al Padre. Siempre que vamos a estudiar un libro de las Escrituras, debemos de conocer un poco acerca del contexto histórico, quién lo escribió, cuándo lo escribió, hacia quién lo dirigía, y un resumen de lo que está escrito. Pero ahorita nos vamos a centrar nada más en lo que es el nuevo nacimiento. Ahora sí hice una breve introducción. Para la gran mayoría de nosotros, el escuchar de un nuevo nacimiento pudiera parecer algo inverosímil, algo difícil de entender, puesto que nosotros ya nacimos, ¿no? Por ejemplo, yo conocí al Señor a los 41 años. Nicodemo, el personaje central de esta porción de las Escrituras, pues ya era una persona mucho más grande que yo. Entonces si llega alguien y te dice que tienes que nacer de nuevo, sí te quedarías como que, bueno, ¿y cómo se hace eso, no? Si yo ya nací. Entonces, dice, imagine para un científico, una persona con muchos estudios y capacidad intelectual, debe de sonar muy descabellado, incluso algo sin sentido, que te digan que tienes que nacer de nuevo. Así es como tal vez debió de haber pensado Nicodemo al escuchar de Jesús la afirmación del nuevo nacimiento para poder ver el reino de los cielos. Puesto que Nicodemo era un fariseo, aquí vamos a entender un poco lo que quiere decir fariseo. La palabra fariseo significa puro o separado, pues ellos ponían gran empeño en la observación externa de la ley para establecer su propia justicia. Su celo por la ley se había incrementado a partir de la iniciación pagana e introducción judea a finales del siglo II antes de Cristo. Habían sido ellos antes de los romanos, pues habían llegado los griegos y se habían helenizado muchos de ellos. Eran especialmente escrupulosos en lo tocante a la observancia del sábado o Shabbat o día de reposo, hasta el punto de crear unas reglas excesivamente detalladas que desbordan con mucho las exigencias del decálogo y ahogan en su rutina el espíritu y el verdadero sentido de la ley, hasta llegar a las extravagancias más intensas. De hecho, en la actualidad, si tú vas a Jerusalén y te toca estar en la parte donde están los judíos más ortodoxos y te hospedas en un hotel, hay un elevador que se cierra.
tienes que usar las escaleras, no puedes usar el elevador. En algunas habitaciones hasta tienen ya cortado el papel de baño, porque cualquier trabajo es pecado. De ese grado y nivel estamos hablando, que son los fariseos. Hasta la fecha hay varios todavía. Eran hombres muy cultos y preparados, y eso es un grave problema para el mundo espiritual, ya que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tú puedes conocer mucha Biblia, puedes ser rabino, puedes ser pastor, puedes ser no sé, cura, lo que tú quieras. Pero si tú no has nacido de nuevo, por más que leas y quieras interpretar la escritura, es imposible. Pablo lo apunta en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Antes de llegar al Señor, muchos pues no creíamos en nada y nos hablaban del Espíritu Santo. Pues ¿cuál Espíritu Santo si yo no veo? Aunque déjenme decirles que es más fácil evangelizar a un ateo que a un religioso, porque pues el ateo pues no cree en Dios. Para mí fue más fácil, pero cuando he tratado de compartir el mensaje con gente religiosa son más complicados. Por esta poderosa razón es que las personas que no han nacido de nuevo no pueden comprender las Sagradas Escrituras y todas las enseñanzas que contienen. Esta sección, que abarca el diálogo de Jesús con Nicodemo, puede dividirse en 3 partes. 1. La consulta de Nicodemo a Jesús del versículo 1 al 3. El conocimiento íntimo de Jesús que tenía de Nicodemo del versículo 4 al 8. La reconversión de Jesús a Nicodemo de los versículos 9 al 10. En el siguiente pasaje vamos a estudiar cómo es que Jesús instruye a un maestro de la ley para que pueda comprender el camino para llegar al reino de los cielos. Esa obra solamente es posible por el Espíritu Santo, porque Jesús a lo largo de su ministerio platicó con muchos saduceos, con muchos fariseos, con muchos religiosos, pero no estaban dispuestos a abrir su corazón. En alguna ocasión hasta les dice sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están podridos, y así hay muchos todavía. Versículo 1, ahora sí vamos a entrar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En la introducción ya habíamos hablado de lo que era un fariseo. Ahora vamos a saber un poco acerca de Nicodemo. Es bien importante conocer quiénes eran, ¿no? Para poderlo comprender mejor. Aunque Nicodemo era un fariseo, su nombre era de origen griego y significa victoriosos sobre el pueblo. Era un fariseo destacado y miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Un principal entre los judíos y gran maestro de la ley. El Sanedrín era así como digamos, en una forma de gobierno, sería como el Senado, y bueno, y también tenían un poder político y también religioso. Ellos dictaban y gobernaban también junto con los reyes. Nada más que ya con los romanos, pues ya ahí se puso más complicado. No se conocen detalles sobre su trasfondo familiar. En algún momento de su vida llegó a creer en Jesús. De hecho, lo vamos a ver si tú lees todo el libro. Tú ves cómo el hecho de que Nicodemo quisiera entrevistarse con Jesús, eso habla de que el Espíritu Santo lo guió hacia allá y de que lo haya hecho de noche y a solas. En Juan 7:50 dice así la palabra de Dios: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea, para recordar un poco. 51 dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Aquí Nicodemo estaba defendiendo a Jesús en el Sanedrín. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y él arriesgó su propia vida y reputación colaborando para que el cuerpo de Jesucristo recibiera un funeral decente. Eso lo vemos en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí vuelven a mencionar otra vez a Nicodemo en el 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, aquí nos lo está volviendo a decir por segunda vez. ¿Quién era este Nicodemo? Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Entonces él, cuando muere Jesús, también trata de ver y de que esté bien, incluso también apoyando a los discípulos y en el ministerio.
Cuando dice un principal entre los judíos se refiere a esto. Él era del Sanedrín, la principal entidad gubernamental de los judíos en Palestina, era la Corte Suprema de los judíos o el Concilio Superior de la época, y es probable que hubiera adquirido su preponderancia política durante el periodo persa. En tiempos del Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba conformado por el sumo sacerdote, que era como el presidente, los principales de los sacerdotes, los ancianos y los escribas, para un total de 71 miembros. El método de nombramiento era tanto hereditario como político. Ejercía la jurisdicción tanto civil como penal de acuerdo con la ley judía. Sin embargo, los casos de pena capital requerían la sanción del procurador romano. Después del año 70 después de Cristo y la destrucción de Jerusalén, el Sanedrín fue abolido y reemplazado por el tribunal del juicio, en hebreo Bet Din, conformada por escribas cuyas decisiones solo poseían autoridad moral y religiosa, pero en ese tiempo no. Entonces estamos hablando que era una persona muy importante. Versículo 2: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales más que tú, si no está Dios con él. En la antigüedad podemos ver que siempre, Moisés, que fue el primero, ¿no?, que se tiene registro, porque Noé nada más hizo el arca, pero Moisés comenzó a hacer milagros y prodigios. Con la vara de su hermano Aarón abrió el mar, golpeó una piedra y salió agua. Entonces, solamente así es como a veces creemos los seres humanos. Y solamente cuando Dios está contigo, no es que seas tú Dios. Dios se posaba en una persona, en este caso en Moisés, en Elías, en Abraham, en Sansón. Y entonces es cuando decían, bueno, este sí viene de Dios porque está haciendo cosas que ningún ser humano puede hacer. Pero él era el Hijo de Dios, entonces él tenía la autoridad y la potestad de hacer cualquier tipo de milagro. Mientras algunos piensan que la visita nocturna de Nicodemo representaba la oscuridad espiritual de su corazón, o que hubiera decidido venir a esa hora porque tendría más tiempo disponible con Jesús para conversar sin apuros, quizás la razón más lógica radica en el hecho de que, como principal entre los judíos, Nicodemo tenía temor de las consecuencias que traía una asociación pública con Jesús. Debemos de recordar que ya para ese entonces lo estaban buscando primero ahí en el área de Capernaum. Todavía no era un decreto en toda Judea para buscarlo y apresarlo. Prefirió la noche para tener un encuentro clandestino con Jesús antes de arriesgar el beneplácito de sus colegas fariseos, entre los cuales Jesús no fue muy popular. Aquí también cabe destacar que es la obra del Espíritu Santo. Nadie se levanta un día diciendo: hoy quiero arrepentirme de todos mis pecados, voy a dejar mi vida anterior y voy a leer la Biblia, me voy a ir a congregar. No, eso no sucede. Es el Espíritu Santo. Entonces, como él ya había escuchado de alguna o de otra manera a Jesús y ya sabía de sus milagros, el Espíritu Santo lo guió hacia Jesús para poder tener ese nuevo nacimiento. Por eso este pasaje es bien importante. Si tú realmente quieres nacer de nuevo, tienes que seguir estos pasos. Ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, juicio y justicia y nos va a guiar hacia la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay de otra más que ir a Jesús. El versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a poner mucha atención en este versículo. Dice: de cierto. Cuando los judíos dicen de cierto es porque es muy importante. Y cuando lo repiten 3 veces es que es extremadamente importante. Ahorita que lo leímos 3 veces, Jesús le dijo lo mismo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí tú puedes irte caminando de rodillas, de espalda o como quieras, a donde quieras, construir una iglesia, construir un orfanato o hacer cualquier cosa, y eso no te garantiza que vas a entrar al reino de los cielos. Aquí lo deja bien claro: para poder tener acceso al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Naciera de nuevo, la frase literal significa nacido de lo alto. Jesús le respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera hizo. Él leyó su corazón y fue directo al meollo del problema, a saber su necesidad de transformación o regeneración espiritual que solo
puede producir el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida al creyente. Esto es bien importante. El nuevo nacimiento es una transformación, es una regeneración de tu espíritu. Por eso la persona que nace de nuevo tiene que cambiar. Tú te puedes bautizar y puedes hacer todo lo que quieras, pero si no estamos viendo un cambio real en tu vida, esto no está sirviendo absolutamente de nada. Tito 3, 4 y 5 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3 también lo dice, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, en 2 de Corintios 5, 17, el versículo que nos gusta mucho aquí, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que se refiere. Por eso cuando tú naces de nuevo, tú eres salvo. Cuando Dios te salva, tú no puedes estar haciendo las mismas cosas que hacías antes. Ahora, no es tampoco de la noche a la mañana y es así como que sin salabín ala kazam, ya naciste de nuevo. Es un proceso y cada uno tiene un proceso diferente, que es el proceso de la santificación. Pero al final, como platicábamos hace algunas semanas sobre la obra del Espíritu Santo, que tiene 9 características, las tienes que ir dando poco a poco. Porque luego dicen: ay, es que tú dices que eres cristiano, pero ayer dijiste una mentira, o ayer hiciste esto. Pues sí, soy un cristiano que está en proceso de renovación. Cuando tú realmente eres creyente y fallas, te sientes mal. Dices una mentira, tienes una recaída de algo y te sientes mal y buscas el arrepentimiento. No quiere decir que ya cuando eres cristiano eres perfecto, porque perfecto nada más está el Señor. Entonces también tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Nacer de nuevo también corresponde a la idea de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo afirma categóricamente y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, mediante la confianza en el nombre del Verbo encarnado. Ahora, tú naciste de nuevo. Todos los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos no obedecen a la primera, ¿verdad? Y nosotros pues menos hemos obedecido a Dios a la primera. Diario estamos fallando, estamos pecando, estamos, así se ríen allá atrás, y estamos haciendo cosas porque pues no somos perfectos. Bueno, soy hijo de Dios, pero me sigo equivocando, pero confieso mi pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, comenzamos a caminar en el Señor. Vamos a suponer que hoy todos, si ya me siento Pedro, ¿no? Donde 3,000 se convirtieron. Vamos a suponer que todos aquí nos convertimos, pero pues vamos a seguir teniendo problemas y roces entre nosotros. Cuando tú lees los evangelios, pues, y Hechos de los Apóstoles, más todas las cartas de Pablo, las iglesias seguían teniendo problemas, porque no somos perfectos y estamos en un proceso de santificación que nos lleva toda la vida. Cuando dice, no puede ver el reino de Dios, en este contexto, esta es ante todo una referencia a la participación en el reino milenario al final de los tiempos, algo que los fariseos y judíos anticipaban con fervor, puesto que los fariseos creían en lo sobrenatural. Resulta comprensible que esperaran con mucho anhelo la venida de la resurrección profetizada de los santos y la institución del reino mesiánico. Daniel y Isaías nos hablan. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando tú leas en el Antiguo Testamento o en la Biblia que dice que durmió, quiere decir que murió. Por eso dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Cuando nos morimos, ¿qué dicen? Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Entonces todos los que murieron van a tener una resurrección, unos para vida eterna, y cuando dice y otros para vergüenza y confusión perpetua, se refiere a castigo eterno en el infierno.
Por eso, ¿estás vivo? Tienes tiempo para arrepentirte. Isaías 11 del 1 al 6 dice exactamente lo mismo, pero más extenso. Su problema era que estaban convencidos de que el simple hecho de poseer cierto linaje físico y guardar una serie de mandamientos religiosos extremos los calificaba para tener entrada al reino sin la transformación espiritual que necesitaban y que Jesús tanto les recalcó. Sobre todo los religiosos dicen, no, pues yo todos los domingos voy a la iglesia, yo cumplo con todo lo que me dicen, yo doy ofrendas, o yo doy donaciones, o yo hago esto, o yo hago aquello, y ya nada más por eso creen que ya se van a ir al cielo. O dicen, no, pues si yo nunca he matado a nadie, nunca he robado. Y yo les digo, ¿y nunca has dicho una mentira? ¿Nunca agarraste algo que no era tuyo? En el salón de clases en la primaria no acomodaste un lápiz y lo metiste mejor en tu mochila, o te quedaste con el cambio. No levanten la mano, pero te dieron para las tortillas y el cambio te lo gastaste en las maquinitas. Pues eso es robo, aunque parezca así chistoso, pues sí. Entonces no hay uno solo que no haya cometido pecado. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto se refiere a que tú puedes ser judío, puedes ser pues de cualquier otra religión o creencia, pero no más porque yo nací judío o yo nací en cuna cristiana, y yo me pregunto, caray, ¿desde cuándo las cunas reciben al Señor y son transformadas por el Espíritu Santo? No, la salvación es personal. Tú puedes ser un hombre o una mujer muy entregada al Señor, pero tus hijos, tus nietos, pues la salvación es de ellos. Por eso tenemos que con nuestro ejemplo vean ellos ese cambio y esa transformación. La venida del reino al final de los tiempos puede describirse como la regeneración del mundo creado. Eso lo vemos en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero la regeneración del individuo se requiere antes del fin del mundo para que sea posible la entrada del reino del Mesías. Hace aproximadamente tal vez unos 30, 40 años se está hablando mucho de que tenemos que ponernos las pilas porque el tiempo final se ha acercado. Va a llegar un tiempo en donde ya que tú te quieras arrepentir, ya no va a haber lugar y tendrás que sufrir la condenación del castigo eterno. Por eso todos los domingos, y cada vez que yo hablo con alguien, y todos los domingos los seguiré diciendo, arrepiéntete. Así comenzó Juan el Bautista y Jesús su ministerio, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Si tú no te arrepientes de corazón, no va a servir, porque de nada sirve que vengas, te sientes, abras tu Biblia y así que chido estuvo el sermón, y salgas de aquí y sigas siendo la misma persona. Debe de haber un cambio real. Versículo 4, ya para concluir. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente Nicodemo lo dijo esto como una metáfora, ¿no? Porque él era un maestro. La forma de enseñanza rabínica es a base de preguntas, siempre estaban preguntando para poder comprender mejor. Entonces, eso es lo que le dice Nicodemo a Jesús. Como maestro, Nicodemo entendía el método rabínico de usar un lenguaje figurado para enseñar verdades espirituales. Él meramente estaba retomando el simbolismo de Jesús. Y hasta aquí le vamos a dejar hoy, por cuestión de tiempo. Pero los invito a que en sus casas, en la semana, agarren sus Biblias y lean Juan 3, del versículo 1 al 15. Nosotros tenemos un alimento espiritual cuando somos regenerados, que es este. Supongamos que hoy domingo tú comes nada más en la tarde y ya no cenas, y el lunes no comes, el martes tampoco, el miércoles, sino hasta el siguiente domingo, pues vas a estar bastante desnutrido, débil, sin fuerzas. El alimento espiritual es en la mañana, en la tarde y en la noche. Por ahí dejé un versículo de tarea que era Josué 1:8, que tenemos que este libro
siempre lo tengamos en nuestra boca. Eso quiere decir que lo vamos a estar leyendo, que meditemos en él de día y de noche, y que lo que leímos lo pongamos en práctica. Porque si nosotros leemos o venimos aquí y no entendemos nada y seguimos viviendo igual, de nada sirvió, nada más perdiste tu tiempo. Entonces yo los animo, los exhorto a que vayamos, así como cuando ya se te pasó la hora de la comida y que ya se está comiendo una tripa a la otra, así debes de tener esa hambre y sed por la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos toda honra, toda gloria, Señor, a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos en tu palabra, Señor. Clamo, Señor, a ti para que todos los que estamos aquí podamos ser realmente cambiados y transformados, que podamos tener ese nuevo nacimiento para poder comprender las cosas espirituales y poder estar contigo en el reino de los cielos, Señor. Sabemos que tú eres el que haces la obra, que nosotros no podemos hacer nada, pero para ti nada es imposible, y así es que te pedimos, Padre, que seamos cambiados y transformados. Te pido por todas estas personas que están aquí y aún los que no han venido hoy y después escucharán este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas para salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.